Lo que mis ángeles me pidieron hacer después de mi propio duelo. Bienvenidas almas luminosas a este espacio de luz. Yo soy Elizabeth y hago visible lo invisible. ¿Esto qué quiere decir? Que te acompaño a transformar tu duelo con luz para que vivas en paz, recuerdes con amor y renazcas con propósito. Y les decía, lo que mis ángeles me pidieron hacer después de mi propio duelo. Y hoy te voy a contar la historia detrás de mi podcast. ¿Qué significa esto? Bueno, quédate porque te voy a contar la historia que dio lugar a que nazca este podcast del cual te voy a platicar. Y este podcast es muy especial para mí, no es solo un proyecto más, nace de mi propio duelo, cuando yo atravesé esa experiencia y cómo todo lo que atravesé me lleva hoy a compartirlo con ustedes a través de este podcast. Yo también atravesé ese túnel de oscuridad, como solemos verlo en ese momento, y fueron los ángeles los que me mostraron que había una manera diferente de transformar ese duelo, de pasar por ese proceso y que se podía volver a vivir con alegría, que la vida sigue y sobre todo que el amor nunca muere. Y es por eso que te invito a que te quedes, te voy a contar esta historia y al finalizar ya veremos qué nos dicen los ángeles también, pero bueno, comenzamos. Te cuento, la historia de mi podcast surge de mi propio dolor. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando yo atravesé mi propio duelo, ¿te imaginas lo que es tenerle miedo a algo y que ese miedo se haga realidad? Pues bueno, eso es lo que me pasó a mí. Mi mayor y peor miedo en la vida era que mi mamá trascendiera. Desde chiquita yo me acuerdo que ese era uno de mis miedos enormes y siempre le pedí a Dios que mi mamá esté bien. Y pues uno va creciendo con ese miedo y el día que se hizo realidad y mi mamá trascendió, bueno, ese día yo sentí que me moría con ella, ¿no? Después de mucho tiempo me di cuenta que me había quedado en shock. Yo pensaba que estaba bien, que estaba superando el duelo, porque eso es algo que nos suelen decir: échale ganas, vas a estar bien, tú puedes, lo vas a superar, no llores, ¿no? Y son las cosas que suelen decirnos cuando estamos atravesando un duelo. Pero pues la verdad es que a mí nada de eso me ayudaba, ¿no? Yo sí me hacía como la fuerte y yo decía, pues sí, no tengo que llorar, ¿no? Y aunque por dentro estaba destrozada y tenía el corazón roto, sentía así, y sentía que había perdido todo el sentido, sentía que pues ya no había nada más por qué seguir, ¿no? Mi mamá era mi propósito, mi vida, la que me inspiraba, por la que hacía todo. Y en el momento en que ella parte, para mí se acabó el mundo y yo me quería ir con ella, ¿no? Y yo decía, es que yo no voy a soportar estar aquí en la tierra sin ella, ¿no? Y pues todo ese proceso, gracias a Dios, el infinito amor de Dios y seguramente el de mi mamá en esa dimensión en la que ahora está, pues me mandó a los ángeles a que me sostuvieran en este proceso y que pudieran llevarme de la mano día con día a ir trascendiendo este duelo. Y era importante en ese momento porque yo me sentía atrapada. Por fuera uno da una cara de decir, estoy bien, no pasa nada, sí lo estoy superando, pero por dentro uno está destrozado y no se lo puedes contar a nadie, ¿no? Porque cada uno que atravesamos un duelo, solamente nosotros muy en el fondo sabemos qué tanto nos está doliendo, cómo nos está doliendo, y eso que sentimos que a veces ni siquiera lo puedes poner en palabras, porque a veces el dolor es tanto que ni siquiera sabes cómo llamarle a eso que estás sintiendo. Y en mi caso yo me lo guardaba y a todos les decía, sí, estoy bien, y lo que hacía era trabajar. Trabajé muchísimo, como si no hubiera un mañana, pero hoy entiendo que lo que estaba haciendo ahí era pues reprimiendo ese dolor, ¿no? Y mantenía mi mente ocupada para no sentir ese dolor hasta que
pues obviamente el cuerpo no pudo más y comencé a enfermarme de una cosa, de otra, y en lugar de avanzar parecía que cada vez iba peor. Y en ese punto de estar en el dolor, en la enfermedad y no saber qué más hacer, pues los ángeles me estaban sosteniendo y a la vez yo buscaba las respuestas, ¿no? Buscaba saber si cosas que me estaban pasando eran reales, si ya me las estaba imaginando o qué es lo que estaba pasando conmigo, ¿no? Veía cosas, sentía cosas y pues sí, desde antes veía y todo desde chiquita, pero en ese momento que atravesaba el duelo empecé a tener más señales, presencias y todo y yo decía, no, es que ya esto está muy raro, ¿no? Algo me está pasando y en esa búsqueda de respuestas empecé a certificarme de más cosas y una de esas que fue de las que cambió por completo mi duelo fue la certificación como medium con arcángeles y poder tener esta claridad. Yo sabía que, por ejemplo, en mi caso estaba teniendo esta conexión con mi mamá, pero a veces yo decía, no, a lo mejor mi dolor es tanto que ya enloquecí y todas estas señales y todo lo que hablo con ella y todo lo que pasó, pues ya, o sea, ya perdí la razón, pero cuando me certifiqué y empecé a dar ya las sesiones en forma como tal, empecé a ver que esto no me lo estaba imaginando, que era real y que el amor de esos seres queridos que parten siempre nos acompaña y desde donde están siempre se preocupan por nosotros y tratan de comunicarse y de enviarnos sus señales y de decir sigo aquí, estoy contigo, no te preocupes, todo va a estar bien y seguir enviándonos todo su amor. Y los ángeles también nos confortan en ese proceso, así que buscando estas respuestas, pues fui más allá y empecé a recibir más señales y les digo, en estas sesiones que yo daba empezaron a llegar muchas almas trascendidas que me traían a sus dolientes humanos y nos entregaban sus mensajes y con todos esos mensajes que ellos nos iban entregando yo fui teniendo más claridad de cómo es este proceso cuando un alma deja el cuerpo físico y trasciende hacia otra dimensión, los procesos que siguen y cómo ellos nos ven desde allá y cómo quieren enviarnos señales y comunicarse, etcétera. Así que cuando eso pasó, fui la más feliz porque me di cuenta que no estaba enloqueciendo, era real toda esa conexión que se estaba dando y el cómo los ángeles me estaban mostrando que hay una forma diferente de vivir y de atravesar un duelo y que el duelo es un proceso sagrado y que nadie te puede decir cómo vivir tu duelo y que a lo mejor a veces las personas no lo van a entender e incluso se pueden incomodar porque no saben qué decirte, porque no saben tal vez cómo ayudarte, ¿no? Pero los ángeles a mí me estaban mostrando cómo se podía vivir diferente y cómo con esta luz divina podemos tener un proceso diferente y que además el duelo es un proceso sagrado, porque muchas veces nosotros mismos que estamos atravesando ese proceso de duelo lo reprimimos porque pues no podemos explicarle a las otras personas eso que estamos sintiendo y cómo nos está doliendo y a veces uno dice cuando nos preguntan, porque aparte esa pregunta también es incómoda, ¿no? Uno está en el duelo y llegan y te preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y uno por dentro está con ganas de decirle, pues ¿cómo quieres que me sienta? ¿No? Si acabo de estar viviendo la partida de mi ser querido. Pero uno lo que dice es, estoy bien, voy bien, sí, sigo avanzando, ¿no? Porque uno no va a entrar a dar detalles de cómo se está sintiendo eso. Entonces, pues eso pasaba, ¿no? Y los ángeles me iban mostrando hasta que me enseñaron los ángeles que el duelo no se supera, el duelo se transforma. Y esto es muy importante porque se escucha mucho. Lo vas a superar, el tiempo te va a ayudar, el tiempo lo cura todo. Es un dolor con el que tienes que aprender a vivir y la realidad es que no. Los ángeles a mí me enseñaron que eso no es así. El duelo no se supera, el duelo se transforma porque es un proceso sagrado. El duelo es el tiempo no va a curar todo,
porque el tiempo no cura. Lo que realmente cura es lo que tú haces en ese tiempo, y los ángeles me enseñaron eso. Si tú decides que quieres cambiarlo y seguir adelante, lo vas a cambiar. Y si no, vas a quedarte ahí con ese dolor, reprimiéndolo por años y años. Y algo que duele mucho es cuando te dicen, es un dolor con el que tienes que aprender a vivir, te vas a acostumbrar a vivir con ese dolor. Y ¿saben qué? Yo se los puedo decir desde mi propia experiencia, uno no tiene que aprender a vivir con dolor. A mí algo que me han enseñado los ángeles es que no venimos a esta tierra a aprender a vivir con dolor, venimos a disfrutar nuestra experiencia como humanos en este cuerpo físico. Y cuando elegimos venir a la tierra y a vivir esta vida en esta experiencia humana, pues traemos en este cuerpo físico emociones, ¿no? Y traemos desde el dolor, la alegría, la tristeza, la culpa, el miedo, etcétera, una gama de emociones que pues tenemos que sentir, ¿no? Y que desgraciadamente, socialmente a veces nos enseñan a reprimir porque no se ve bonito, porque eso no está bien, porque cómo vas a llorar enfrente de todos, porque cómo les vas a decir que hoy te sientes mal, porque cómo les vas a decir que hoy tienes tristeza y que no quieres hacer nada, ¿no? Porque no va a faltar el que te va a decir, échale ganas, supéralo, sigue adelante, y uno no tiene ganas, ¿no? Y hay días en que sí le echas ganas, porque también el duelo es así, hay días en que no quieres ni moverte, y hay días en que te levantas y dices, sí, hoy voy a seguir, ¿no? Y es un vaivén de emociones. Entonces les decía, con todo esto que yo atravesaba y los ángeles cómo me iban mostrando esto, y con las sesiones de mediumnidad que teníamos, cómo llegaban estas almas desde esos planos en los que están a entregarnos los mensajes, y yo veía cómo con esos mensajes que ellos entregan cambia la vida de esa persona a la que yo tengo en sesión, porque les explican los por qué, los para qué, porque muchas veces cuando nuestros seres queridos trascienden, nosotros tenemos muchas preguntas, ¿no? Que quisiéramos respuestas y no sabemos pues esas respuestas, y ya en esas sesiones llegan y nos cuentan sus respuestas, el propósito que tenía eso, las misiones que estaban cumpliendo. Y cuando yo estoy en esas sesiones y escucho eso, digo, wow, el amor es tan grande, es incondicional y es eterno, que se produce todo esto para que se dé una sesión y estas almas nos vengan a entregar sus mensajes. Y aparte, ¿qué mensajes? Por eso les digo, hace toda la diferencia, porque ahí es donde uno puede ver que realmente se puede vivir diferente un duelo. Y cuando uno entiende lo que ellos nos explican, uno dice, wow, tiene tiene todo el sentido de ser lo que estamos viviendo, el cómo trascienden ellos, por qué en ese momento, en esa circunstancia, para qué, todo tiene un propósito, ¿no? Y eso me lo han ido enseñando los ángeles. Entonces, pues yo atravesando mi duelo, aprendiendo eso y también apoyando a más personas en estas sesiones, hasta que los ángeles dijeron, pues eso no es suficiente, hay que ir más allá, ¿no? Y yo decía, ángeles, pero ya estoy dando sesiones, estamos apoyando a personas, ¿cómo que hay que ir más allá? ¿Eso qué significa? Y me decían, sí, tienes que llevar el mensaje de todo esto que estás viendo en las sesiones, de todo lo que te están contando esas almas que vienen desde esta dimensión a entregar sus mensajes, y cómo eso va a ayudar a muchas personas que están atravesando su duelo a que lo puedan vivir de una manera diferente, y que sepan que sus seres queridos solo cambiaron de forma y nunca los han dejado. Y yo decía, bueno, pues ¿qué hay que hacer, verdad? Porque he aprendido también con todos estos años de experiencia que cuando los ángeles me dicen algo y yo me resisto y me resisto, va a llegar de todas maneras el punto donde lo voy a acabar haciendo, ¿no? Ya sea porque yo lo decida o porque la vida me va a poner ahí. Entonces yo les decía, pues, ¿qué hacemos? Y ellos me decían, tienes que llevar el mensaje de esperanza a más personas. Y yo decía, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque, pues sí, o sea, le puedo contar a mi gente cercana, a mis amigos, que de hecho así lo hacía, lo hice así muchos años, pero ellos me decían, no, es momento de dar un paso más. Y así fue como creé un método que se llama Alas Luminis y un programa de acompañamiento angelical que se llama Renacer del Alma, Luz para Transformar tu Duelo, donde los ángeles van acompañando a las personas que se suman a este programa
y les van ayudando justamente a transformar su duelo, a que puedan recordar a su ser querido con amor, sin llorar, porque cuando no atendemos el duelo, hablamos de ese tema o de ese ser querido y yo no sé ustedes, pero a mí se me venía el nudo en la garganta, las ganas de llorar, etcétera, ¿no? Y pues en este programa los ángeles nos acompañan a que podamos hablar de eso sin ese nudo en la garganta, a que podamos tener esta paz al resolver nuestras respuestas, a tener esa conexión directa con nuestros seres queridos, a recibir sus señales, sus mensajes y lo más importante, a encontrar un propósito para poder continuar en la vida, pero ahora desde todo lo que aprendimos con ellos y también con un propósito que honre la memoria de todo lo que vivimos con ellos, sea mucho tiempo o poquito tiempo, ¿no? Y esto, pues a mí me encantó, ¿no? Yo dije, bueno, claro, hagamos el programa, e hicimos el programa, pero a la vez que hicimos el programa y pues bueno, ahorita ya terminó la primera generación, todo lo que nos dejó ese programa fue increíble, ¿no? Y cuando terminamos esto y yo decía, bueno, pues viene la siguiente generación para el programa, los ángeles me dijeron, no, vamos a hacer una pausa ahorita y lo que viene es llevar el mensaje a más personas. Y yo decía, Ángeles, pero ya estoy llevando el mensaje, ¿no? Ya tenemos las redes, ya está el programa y las personas que se unan pues van a tener este mensaje. Y dijeron los ángeles, pues no, fíjate que así no va el plan, ¿no? Así que tenemos que avanzar en esto y hay que llevarle ese mensaje de esperanza a varias personas que han atravesado el duelo, que incluso ni siquiera saben que siguen atorados en ese duelo y que hay una manera de vivirlo diferente, que hay esperanza y que sí se puede vivir con amor y volver a vivir con alegría y con sentido. Y entonces me dijeron, es momento de ir al siguiente paso y de hecho esto ya me lo habían anunciado desde hace mucho tiempo antes, hacer un podcast, ¿no? Y tiene que ver desde que era chiquita, o sea, a mí me daban el micrófono en la escuela para dirigir la ceremonia de los niños y a ti te toca dirigir la ceremonia, ¿no? Y ya el micrófono. Y desde chiquita yo me acuerdo que tenía estos acercamientos con grabaciones, con micrófonos, etc. Y de hecho en estos últimos años Dios siempre sabe lo que es mejor para nosotros, ¿no? Y en estos años como me llegaron micrófonos de regalo y ahora que grabamos todo el podcast yo decía, wow, tengo muchos micrófonos, ¿no? Yo no sabía en su momento por qué tenía tantos micrófonos, pero bueno, llegaron los micrófonos. Y yo decía, bueno, tal vez algún día, ¿no? Utilizaremos estos micrófonos para algo. Y yo no entendía muy bien, pero yo era feliz teniendo mis micrófonos. Y me decían los ángeles, es que tiene un propósito, ¿no? Y tienes que ir a hablar de esto. Y en muchas canalizaciones que yo recibía de los ángeles, yo me veía con el micrófono y yo decía, es que no entiendo, ¿no? Yo ya doy los mensajes, ya hago las sesiones, ya hice el programa, no sé por qué los ángeles me enseñan eso. Hasta que entendí, ¿verdad? Que teníamos que ir a expandir el mensaje que nos estaban dando y sobre todo para honrar la memoria, no solo en mi caso, mi ser querido con mi duelo, sino también de todas estas almas que han llegado conmigo a las sesiones, ya sea las almas en sus cuerpos humanos o las almas que ya trascendieron. Y todos ellos con todo ese amor ahí presente, yo pensaba, claro, es que muchas personas más tienen que saber que esto es posible y que se puede hacer diferente. Y que nuestros seres queridos que parten realmente nunca nos dejan y siempre están ahí para nosotros. Y yo dije, bueno, pues ángeles, ¿qué hacemos, no? Y ellos me dijeron, pues un podcast. Y en este podcast vamos a hablar de todo esto que duele, pero que también es posible trascender de otra forma y de otro camino. Y hoy por eso estoy aquí, para decirte que se puede hacer de una forma diferente y que sí hay otro camino. Y en este camino no solo vas a recordar a tu ser querido con amor, sino que también vuelves a vivir con paz y con propósito, que me parece que eso es muy importante. Se puede transformar este duelo y como les digo, este podcast surge, sí, si bien es una misión
en el tema colectivo mía, de venir a expandir este mensaje con esto que me han permitido ver los ángeles y estos seres que ya trascendieron, que como les digo, llegan a las sesiones y sus mensajes son tan amorosos y explican tan claramente lo que ellos viven una vez que cruzan a la siguiente dimensión, cómo el alma continúa. Y en este podcast que les digo vamos a hablar de eso justamente, de cómo transformar el duelo con el acompañamiento angelical y de cómo también es posible tener esta conexión con estos seres que tanto amamos en la tierra y que ese amor nunca se destruye. Y también es una forma de honrar mi misión personal, ¿no? Porque en mi caso yo les decía, este podcast surge en parte de vivir mi propio duelo cuando mi mamá trasciende, y entonces este podcast, como yo digo, es en honor a ella, y yo siempre digo es por ella, con ella y para ella. ¿Y por qué es con ella? Porque ella siempre me acompaña, ¿no? Les digo, cuando yo aprendí todo esto y eso, si bien no la tengo en un cuerpo físico, desde donde está en esa dimensión, siempre ha estado conmigo, ni un día se ha separado. Y es con ella porque también me va guiando, ¿no? Se manifiesta, me dice cosas, platico con ella a diario, así que con ella creamos también este podcast. Mucho de lo que aprendí con ella y de lo que ella me sigue diciendo desde donde está, lo van a encontrar en este podcast. También es por ella, porque por ella aprendí muchas cosas relacionadas con el tema de la muerte desde chiquito, y eso también se los voy a ir contando en el podcast, cómo he asistido a cientos de funerales, seguramente desde que era niñita, de cómo fuimos a muchos panteones y pasábamos tiempo en los panteones visitando tumbas que no, de personas que no conocíamos, pero que mi mamá les ponía flores y cosas así, decía, a esta persona no la han venido a ver, vamos a limpiar su tumba, ¿no? Y la limpiábamos y le poníamos flores. Y cómo esa cercanía con todo este tema a mí me fue preparando para lo que hago hoy, ¿no? Desde chiquita. Y por eso es que es por ella también, porque por ella es que aprendí todo eso, y ella me decía, no hay que tenerle miedo a la muerte, ¿no? Algo que a mí se me quedó mucho, que ella siempre explicaba, es decía, no tendríamos que llorar cuando morimos, porque al contrario, ¿no? Ya hicimos lo que veníamos a hacer aquí en la tierra y ya nos vamos de regreso al hogar. Y decía ella, más bien deberíamos de hacer fiesta cuando nos vamos, ¿no? Y por todo lo que yo he aprendido en estas sesiones, en mi experiencia y siguiendo en comunicación con ella, es que veo que así es, deberíamos de celebrar porque cumplimos la misión y nos vamos de regreso al hogar, de regreso a casa, a otra dimensión donde las cosas son hermosas. Entonces les decía, por eso es por ella, es con ella, porque sigo conectado con ella, y es para ella, porque también es para honrar su memoria de todo lo que me dio, de todo lo que me formó y de lo que soy hoy y de lo que hoy puedo compartir con ella. Mi mamá era enfermera y sus pacientes, ella siempre la buscaba, ¿no? Y le decían, es que tiene manos de ángel, y además de eso ella los escuchaba, y a mí era algo que yo a veces le llegué a preguntar, ¿no? ¿Por qué te cuentan toda su vida los pacientes? Y decía ella, porque es que a veces hace falta que alguien los escuche, ¿no? Y que les dé una palabra de aliento y que les haga saber que todo va a estar bien. Y entonces los pacientes la buscaban por eso, y ella tenía siempre ese don de la palabra y de hacer reír a las personas y de dar aliento. Y entonces por eso también este podcast es por ella, en honor a ella, ¿no? Para seguir expandiendo este mensaje que pueda traer paz, que pueda traer esperanza, como me dicen los ángeles. Hay que darle esperanza a las personas, y que sí se puede trascender un duelo, y que nuestros seres queridos que parten nunca nos dejan. Así que por eso en mi misión personal es por ella, con ella y para ella. Y en mi misión colectiva también es para honrar a todas estas almas que ya trascendieron y que han llegado conmigo a las sesiones, que gracias a ellas tengo la información que les voy a poder compartir en este podcast, y que espero que, como alguna de ellas, de estas almas me dijo, que sea una medicina para más personas en duelo, y que si tú no estás atravesando un duelo y que no te ha tocado vivir esa experiencia,
que si en algún momento atraviesas esa experiencia, también tengas esta información y estas herramientas para vivirlo de una manera diferente. Y también va por todos aquellos seres animalitos, esos compañeritos animales que también han llegado conmigo a las sesiones y que ya trascendieron y que también me han permitido ver cómo viven ellos su proceso cuando dejan sus cuerpos físicos y llegan también a otra dimensión, y que también en el tema de los animales es un duelo que no se toca generalmente. Hay personas que pueden decir, ay, era un animal, supéralo, vas a tener otro, puedes tener otro, cómprate otro, adopta otro, y no. Un animalito es un compañero de vida, puede llegar a ser un miembro de la familia, y esos animalitos también tienen una misión con nosotros. Y yo lo he visto en estas sesiones de mediumnidad, donde ellos cuando trascienden llegan y explican por qué vivieron con ese humano, qué le quieren decir, y también es profundamente amoroso eso que los animalitos nos enseñan cuando cruzan esta dimensión. Así que eso también es en honor a ellos, a todas estas almitas animales que han llegado conmigo a estas sesiones, y que todo lo que me han compartido también se los voy a compartir en este podcast, porque me parece que es importante que también visibilicemos que cuando nuestras mascotas trascienden, y que no me gusta llamarles mascotas porque son mucho más que eso, son nuestros compañeros animalitos y también son nuestros maestros, que cuando ellos trascienden también tienen mucho que decirnos, y de todo lo que estos animalitos me han compartido, también es una forma mía de honrar su memoria y compartírselos en este podcast. Así que, por eso y por todos estos motivos que les acabo de compartir, es porque nace este podcast, y deseo que todos estos mensajes y toda esta información que se va a compartir en el podcast sea de utilidad. Y como les decía, para ti, si ya estás atravesando un proceso de duelo, que te traiga ese bálsamo de esperanza, que me dicen los ángeles que eso va a ser, un bálsamo de esperanza para tu corazón, y para que lo puedas vivir diferente. A mí me tocó de vivirlo de una forma, sí, sostenida por los ángeles, pero pues me pude haber ahorrado muchos años de duelo, ¿no? La verdad es que a mí me tomó como 10 años darme cuenta de todo esto y poder salir de eso. Y con todo esto que ellos me han enseñado, puedes hacerlo mucho más rápido que eso. Y no se trata de tiempos en el duelo, porque cada quien tiene un proceso de duelo personal. No hay un tiempo definido para el duelo. No hay algo que nos diga, ya, esto es como se debe de vivir y así hacerlo. Pero lo que sí es que ese tiempo que tú tomes para atravesar tu duelo, estés abrazado por los ángeles y que te hagan vivirlo diferente. Así que también por eso están haciendo este podcast, para llevar ese bálsamo de esperanza. Y como te decía también, si tú no has atravesado un duelo, que esta información te pueda servir para que en el momento en que atravieses esa situación, la puedas vivir también de manera diferente, porque no sabes toda la diferencia que hace tener esta información y poderlo atravesar de una forma diferente. Y si tú dices, bueno, ni he atravesado un duelo ni me quiero preparar, pero ¿qué me ofrece a mí este podcast? Es también ver esta parte espiritual, ¿no? Como los ángeles, Dios y sobre todo el Maestro Jesús en su infinito amor nunca nos dejan, y cómo sea en el duelo por la partida de un ser querido o en otro tipo de duelo, porque también hay otros duelos, cuando nos cambiamos de casa, cuando terminamos una relación, cuando nos cambiamos de trabajo, cuando nos cambiamos de país, etcétera, muchos cambios. Ellos siempre están ahí, y a veces cuando cruzamos estos cambios no los entendemos y solamente vemos el dolor y decimos, pero ¿para qué me está pasando esto? ¿Y por qué a mí? ¿Y cómo? ¿Y nunca voy a salir de esto? Y entonces los ángeles, Dios y el Maestro Jesús se hacen presentes y nos ayudan a vivirlo de una manera diferente. Y en esos momentos donde uno piensa que tal vez no va a poder, que está muy difícil, que eso no se puede, que este podcast también sea un recuerdo para ti de que este mundo espiritual nunca nos deja solos, de que sí se puede tener esa ayuda divina, de que ellos siempre están ahí disponibles
hablarnos, para mandarnos señales, para hacerse presentes y para decir, aquí está toda la ayuda que necesitas y confía en eso que estás atravesando, porque eso que estás atravesando puede ser doloroso tal vez en el momento o puede ser de mucha alegría también, porque les decía, por eso tenemos este cuerpo humano y estas emociones humanas para vivirlas al máximo. Si hoy voy a atravesar un dolor, lo voy a sentir y no lo voy a reprimir. Y si mañana voy a estar muy contenta, o por ejemplo como yo ahorita que estoy muy contenta de compartirles que van a hacer el podcast, pues también vivirlo al máximo, ¿no? Entonces nos dan todas estas emociones y que lo que sea que estés atravesando, y si te toca escuchar el podcast en eso que estés atravesando y tal vez no sea un duelo, que también encuentres respuestas, porque si algo me queda claro es que los ángeles te ponen siempre donde tienes que estar para escuchar lo que tienes que escuchar. Y si tú me estás escuchando ahorita en vivo o tal vez en la grabación, en diferido, que sepas que este mensaje está llegando a ti por algo, ¿no? Que te trae algo y que una de dos me dicen ahorita los ángeles, específicamente Arcángel Azrael, que se está haciendo presente y que dice, aprende que la vida es un ciclo de desapego. Me dice, siempre vas a estar aprendiendo a desapegarte de situaciones, de cosas, de personas, de seres queridos, de tus compañeros animales, de una casa, de una pertenencia. Y dice él, pero eso solamente es un ciclo. En sí, tu alma siempre está bien. Nada daña a tu alma, porque lo que te toca atravesar es lo que tu alma más necesita para que puedas evolucionar y que cuando regreses a la fuente y cuando regreses al hogar, llegues como un alma más evolucionada, que ha aprendido a desapegarse y a valorar lo que realmente tiene valor de lo que no lo tiene, y que esa experiencia en la tierra te haya llevado al máximo de la evolución que podía tener tu alma, para que cuando regreses al hogar comprendas que solamente estabas viviendo una experiencia en un cuerpo físico, mas tu alma nunca ha muerto, ni nunca se ha tenido que desapegar de nada, solamente estaba aprendiendo para dar un brinco en su escalón del nivel de conciencia. Y bueno, pues este es el mensaje que nos da Arcángel Azrael. Y me parece súper bonito lo que nos acaba de decir, ¿no? Solamente estamos en un ciclo, y justo eso es lo que también van a encontrar en este podcast, como solamente estamos atravesando ciclos, y que incluso lo que conocemos como la muerte en este mundo físico, en este mundo terrenal, solamente es parte del ciclo biológico de la vida. Así que gracias, Arcángel Azrael, por este mensaje. Y pues nada, solo quería contarles esta historia y decirles que este podcast es mi regalo y es mi manera de honrar a todas estas almas que ya trascendieron, para que más gente tenga la certeza de que la muerte no existe, de que el alma sigue, y lo más importante y lo que a mí nunca me deja de sorprender es que el amor nunca muere. Y ese es el mensaje que quiero entregarle a cada persona que está en duelo o que probablemente lo va a atravesar, y que si tú lo estás atravesando en este momento y si sientes que no puedes más, si hay una forma diferente de vivirlo, y estoy aquí para mostrarte que hay otro camino. Así que si tienes algún comentario, alguna pregunta de esta historia que te acabo de contar, de mi historia y cómo es que nace este podcast, me lo puedes poner aquí en los comentarios y ahorita los leo. Y también, si de todo lo que te platiqué en esta historia, hay un tema que te gustaría en especial que tocáramos en el podcast, pues también me lo puedes hacer saber. La idea es que este podcast sea de ustedes, que les sirva a ustedes. Ese es el propósito principal. Cuando los ángeles me ponen una misión, yo siempre digo que sea para el mayor propósito de todos los que estén involucrados, y
pues así es también este proyecto, que sea para el más alto bien de todas las personas que lo escuchen. Y también no quiero dejar pasar esto para agradecer a todas las personas que han hecho posible que hoy esté donde estoy, que pueda compartir todo lo que les estoy compartiendo, y que ya sea desde el lado de ángeles, desde el lado de redes, desde el lado de hacer el programa Renacer del Alma, Luz para Transformar tu Duelo, desde hacer el podcast y todo el equipo. Creo que son todos estos mis maestros, mis amigos, todas estas personas, mis ángeles terrenales que Dios y esas almas que ya trascendieron me han puesto en el camino también para ayudarme a hacer todo esto posible. Gracias a todos ellos, porque son almas con las que también nos pusimos de acuerdo antes de venir a esta tierra, y fueron los que fuimos acordando cómo me iban a ir ayudando a cada parte y cada paso del camino. Y gracias a todos ellos, gracias a todas estas almas que han confiado en mí para entregar sus mensajes desde esas dimensiones a sus familiares vivos aquí en la tierra. Gracias también a las almas que me van a traer a más personas, porque también ya me mostraron eso. Ya veo almas que me están diciendo, voy a traer a mi familiar, voy a traer esto, voy a traerte a esta persona, y ya las veo, ¿no? Son muchas personas. También gracias a esas almas por confiar desde esa dimensión en la que están. Gracias a las almas terrenales que han estado conmigo en las sesiones, tanto en las sesiones de mediumnidad como en las sesiones de sanación, de vidas pasadas, etcétera. A todos gracias, porque aunque tal vez no tocamos tema de duelo con ustedes, las herramientas que surgieron también de eso hoy me sirven para apoyar a las personas en duelo. Gracias, como les decía, también infinitas a los maestros animales, a esas grandes almas que, wow, lo que nos enseñan tanto en la vida como una vez que trascienden, son almas avanzadas, son almas incluso mucho más claras que nosotros, cuerpos humanos. Yo lo veo en las sesiones, cómo ellos llegan y muy claramente entregan los mensajes. Gracias también a todas esas almas y a todo ese reino animal que está presente. Gracias obviamente a todos mis ángeles, a mis arcángeles. Sin lugar a dudas, gracias al Maestro Jesús, que siempre ha estado conmigo y que me guía y que también me muestra el camino y ese mensaje que hay que llevar, ¿no? También es muy importante la visión de él en cómo hablamos de la muerte, y también esto seguramente lo van a poder escuchar en el podcast. Y pues bueno, no me queda más que invitarlos a que me acompañen a escuchar el primer episodio de este podcast. Se estrena este jueves y espero que sean parte de esta comunidad de almas luminosas que van a escuchar todos estos mensajes, porque si bien yo voy a ser la que preste la voz para darle voz a esto, en realidad mucho de lo que se dice ahí es la voz de los ángeles a través de la mía, es la voz de esas almas que ya tuvimos en sesión. Son muchas de mis experiencias, de las voces animales, y lo van a encontrar ahí, así que si me estás viendo y no me sigues, sígueme para que te enteres cuando salga el primer episodio y los siguientes episodios, y que si estás aquí sepas que no lo estás escuchando por casualidad, que algo de ti está resonando también con ese podcast. Así que pues los espero en este primer episodio este próximo jueves. Síganme para que puedan tener toda la información. Se va a estar subiendo en YouTube y en Spotify, así que ahí pueden buscar este podcast, y que sepan que es un regalo de los ángeles para ustedes, pero también es un regalo mío en honor de todas estas almas que ya trascendieron. Y pues nada, no me queda más que decirles gracias por estar aquí, por acompañarme, por escuchar mi historia, por escuchar cómo nace este podcast, por escuchar cómo cuando los ángeles nos guían, y entre menos resistencia uno ponga, va a ser mucho mejor. A veces nos resistimos y el alma sabe, el alma te dice por ahí no, pero uno se aferra y se aferra, ¿no? Y los ángeles, con toda su paciencia y su amor infinito,
nos siguen acompañando hasta que uno entiende y dice, ok, ya voy a ir a hacerlo. Entonces, si de algo le sirve también mi experiencia, es si tú estás escuchando esa voz de tu alma y sabes que hay que hacer algo, y el alma te dice, sí, es por ahí, pues ve y hazlo por ahí y no pongas esa resistencia. Y pues nada, lo que siempre les digo, recuerden que la vida sigue, el amor permanece y tu alma renace. Nos vemos muy pronto y los espero este jueves en el estreno del podcast Alas Luminis, Ángeles, Vida y Amor Eterno. Hasta pronto.